a mis hermanas. En este día les saludo en nombre del Señor, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Nosotros por acá, gracias a Dios, como familia estamos bien, gracias a Dios, confiando en Él, eh, fortaleciéndolos en su palabra, ¿cierto? Que el Señor nos da cada día, por medio de las redes sociales. Hemos visto a nuestros hermanos que nos ha entregado su palabra. Gracias al Señor porque el Señor ha podido entregarnos esta dicha, esta bendición de poder en todo momento escuchar su palabra. Yo encuentro que en este momento hemos sido más que bendecidas porque abrimos nuestro celular y ahí está la palabra, y sabemos que el Señor no la ha dejado ni la ha desamparado. Él está siempre a nuestro favor, al cuidado de sus hijos. Él nos trae alimento en todo momento en nuestras vidas. Y gracias a Él, gracias a su infinita misericordia, puedo decir que hasta aquí he podido comprender muchas cosas que no entendía. Y gracias porque me ha fortalecido como persona, solamente confiando en Él y esperando, que sabemos que él pronto vendrá por sus hijos. Y tenemos que estar preparados, hermana, tenemos que en todo momento prepararnos, porque si Él nos ha dado este tiempo es por algo que nosotros tenemos que prepararnos. Como hijas suyas tenemos que estar preparadas en este tiempo. Entonces no sabemos la hora, el momento que el Señor viene por nuestras vidas, y estar fortalecidas siempre, confiando en Él, confiando también que el Señor va a traer a nuestras familias a sus caminos. Y sí que, ¿qué le puedo decir, por hermana? Solamente decirles que las quiero mucho, las echo mucho de menos, las extraño. Saludo a nuestra pastora, a nuestro pastor, que el Señor les bendiga mucho. Estamos orando por ellos también. Les echamos mucho de menos, se les extraña a todos, a los niños, a los hermanos, a cada uno. Y sí que les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando a cada uno de ustedes, a sus hogares, que el Señor derrame mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que les quiero mucho. A continuación, una reflexión en la palabra del Señor, en la voz de nuestra hermana Priscila Rebolledo. Buenas tardes, hermana, que el Señor los bendiga. Gracias le damos al Señor en esta hora porque el Señor lo ha guardado, lo ha protegido, ha suplido nuestras necesidades, y ahora el Señor nos da este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Hechos capítulo 9, del 1 al 9, y les damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar un momentito. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, usted, Señor, sea, Señor, con nosotros, Señor, en esta clase de orca. Señor amado, le pedimos que usted me dé palabras, Señor, unja mis labios, Señor, para hablar de su palabra, Señor. Saque todo lo que empañe su gloria en esta hora, Señor. Señor, sea usted con nosotros en esta hora, se lo pedimos, mi Dios amado, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana, en esta hora la palabra del Señor nos va a hablar la conversión de Saulo. Saulo dice que era un hombre muy apegado a la ley. Él cumplía las leyes al pie de la letra, como se dice. Era muy apegado a la ley. Entonces, la ley de la ley en esos tiempos dice que no querían ni un evangelio, ni uno que se predicara el evangelio, porque se lo llevaban preso. Esa era la ley que había en ese tiempo. Y dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que él iba camino a Damasco. Dice, pero antes de ir camino a Damasco, dice que se presentó al sumo sacerdote para pedirle carta, para ver si había algún cristiano predicando el evangelio en la sinagoga, para llevarlo y tomarlos presos a Jerusalén, en Jerusalén, porque no querían ni un hijo de Dios, no querían cristianos. Esa era la ley de ese tiempo. Pero vemos, hermana, que el Señor tenía otro plan para él, porque dicen que iba de camino a Damasco y una luz, dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice que le rodeó una luz del cielo, un resplandor. Dice que era más brillante que el sol. Imagínense, pues, hermana, si uno no puede mirar de frente al sol porque es muy fuerte para la vista. Imagínense, hermana, en ese resplandor cómo era. Y dice que cayendo en tierra, le rodeó un resplandor, la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea que en ese mismo instante, hermana, el Saulo sintió el arrepentimiento, porque dice que él sintió temor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero vemos, dice, ¿qué quiere? Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se da cuenta, hermana? Él iba decidido a tomar preso a los cristianos a la ciudad de Damasco, pero dice que él le preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dice que, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice que estos hombres escuchaban la voz, pero no sabían de dónde venían. Y se quedaron atónitos, así como asustados, ¿de dónde vendrá esa voz? Pero más Saulo sabía, le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y quién le contestó el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque él perseguía a los cristianos.
los perseguía, los tomaba presos. Pero vemos, hermana, que él ya no iba decidido ¿qué le decía? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y dice que tomándolo de la mano, lo entraron a Damasco. Y dice que dice que tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Porque debe ser terrible, hermano, que perder la vista de un rato a otro. ¿Por qué? Porque él iba decidido a cumplir la ley. Pero más el Señor le dijo, no. Ahí el Señor le salió a su encuentro. ¿Y por qué le salió a su encuentro? Porque él iba a perseguir, iba a los cristianos, a matarlos, a tomarlos presos. Pero vemos, hermana, que el Señor cambió todo el plan. Todo el plan. Ya después dice que tomándolo de la mano lo metieron a Damasco. Pero iba ya el Señor había obrado en él. Ya el Señor había obrado en él. Y vemos, hermana, en el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y dice que Ananías estaba dispuesto porque era un discípulo del Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Sin duda, hermana, que él oraba, clamaba al Señor. Y el Señor él lo escuchó porque le dijo a Ananías, él ora. Entonces lo mandó y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces dice, Ananías respondió, Señor, cuando el Señor le dijo, ve, anda, y dice que le dio la dirección donde estaba Saulo, camino a la derecha, y ahí está la casa de Saulo orando, y dice, y cuando el Señor le dice, Ananías, pero Señor, este hombre ha hecho tantos males a los cristianos, ha hecho tantos males, y ahora yo pienso que ahora, ¿y cómo hay que ir a ungirlo para que reciba la vista? Y el Señor le dijo, anda, porque instrumento escogido va a ser. Y dice que llega ya a la casa de Saulo y entra la causa. Entonces llega este discípulo Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha mandado para que recobre la vista. ¿Se da cuenta? Entonces dice, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermana, dice que él recobró la vista y recibió el Espíritu Santo. Y ahí dice que el Señor lo tomó, ya empezó su ministerio. Y dice que cuando ya iban a predicar en Damasco, los mismos discípulos le tenían miedo pero este hombre no era el que perseguía a la iglesia, y como que dudaban de él. Claro, ellos veían que perseguían la iglesia, perseguían al cristiano Saulo, pero dice que él con más poder predicaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo tenía escogido para su ministerio, ¿cierto? Porque siendo malo, pero vemos, hermana, que a los hijos de Dios no se les, porque dice la palabra del Señor, no toquéis a mi ungido. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos del Señor. Y vemos, hermana, como Saulo empezó su ministerio, empezó a predicar la palabra del Señor. Entonces dice que
la conversión de Saulo nos dice mucho sobre su poder que transforma vida. El Señor transformó la vida de Saulo, ¿cierto? La transformó, lo hizo ser un misionero, un predicador del Evangelio. Entonces él dice que predicaba y dice que transformó su vida, como el Señor ha transformado nuestras vidas, ¿cierto? El Señor ha entrado en nuestras vidas, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos escogió para llevar este Evangelio. De la palabra del Señor dice, dice que cambió su visión, cambió su vista física para que pudiera ver sus ojos, abrir sus ojos espirituales. Dice, transformó este enemigo de la iglesia en un padre de la fe. Dios podría haberlo destruido a Saulo, pero en cambio Dios le salió a su encuentro porque ya lo tenía escogido para llevar el Evangelio a distintas regiones. ¿Cómo nosotros nos debemos alabar al Señor por el poder de su amor, por el poder de su misericordia, que el Señor nos escogió a nosotros? Dice que Él nos escogió desde la fundación del mundo. Ya nos tenía escogido desde el vientre de nuestra madre, ya nos tenía escogido el Señor a nosotros. Qué grande es la misericordia del Señor, porque el Señor nos miró y dio su vida por nosotros, ¿cierto? Dio su vida, no le importó dar su vida, pero por amor, Él dio su vida y nos rescató, de las garras del enemigo, ¿cierto? Y ahora somos libres, porque Pablo era después ya Pablo empezó a predicar en las regiones, pero ya era Pablo, ya no era Saulo, sino que era Pablo, y era bien celoso en las cosas del Señor, así como cumplía la ley espiritual, la ley terrenal, también cumplía la ley espiritual con mayor razón el Evangelio que predicaba él, enseñaba. Dice que él también, Dios le dio poder para sanar los enfermos. Y vemos, hermana, que el Señor lo sanó de su vista, pero el Señor también le pedía, él tenía un aguijón, y él le pedía al Señor que le sacara ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y ahí le dijo el Señor, bástate de mi gracia. Y ahí Pablo empezó a predicar el Evangelio con denuedo, con poder empezó a predicar el Evangelio en las distintas partes, las distintas regiones del mundo. Entonces vemos, hermana, que él ya a él no le importaba su vida, sino que lo que le importaba a él era predicar este Evangelio, porque él tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, ese amor que el Señor le puso al apóstol Pablo de predicar, de salvar almas, de rescatar almas de las garras del enemigo. Entonces vemos, hermana, cómo predicaba, cómo hablaba de esa hermana que sufrió mucho. El apóstol Pablo sufrió hambre, sufrió cárcel, sufrió muchas cosas el apóstol Pablo, pero él dice que no escatimaba su vida, no escatimaba su vida. Pero vemos, hermana, cómo él predicaba con poder, con gratitud, predicaba el Evangelio, para que muchas almas se salvaran y el Señor les diera la salvación, ¿cierto? Porque el Señor, Él murió por nosotros, ¿cierto? Para darnos la salvación de nuestras almas. Y dice que el Señor usó mucho al apóstol Pablo, lo usó en grande manera, lo usó mucho, y vemos cómo el apóstol Pablo era un gran misionero, pese a que sufrió mucho.
sufrió hambre, sufrió cárcel, porque dice que él lo metieron preso. Después que él iba a tomar preso a los cristianos, después lo metieron preso a él. Y dice que lo llevaron a la cárcel, preso, y dice que ahí estaba alabando y glorificando al Señor. Dice que alababa al Señor, no estaba hermana amargado porque estaba preso, no, él con más denuedo, con más ansia alababa al Señor y cantaban al Señor con Silas, ¿cierto? Y vemos que en la alabanza, por eso que la alabanza dice que retrocede en las tinieblas, y dice que estaban alabando y cantando al Señor, y se abren las cadenas de la cárcel. Como el Señor tiene poder, dice que se abren las cadenas, todas las cadenas, y el carcelero, él pensó que se habían arrancado todos los presos que estaban ahí, y él dice que se iba a matar porque pensaba que se habían arrancado todos, pero desde la oscuridad del calabozo, dice que habla el apóstol Pablo, dice, no, estamos todos aquí, no te preocupes. Pero y dice, hermana, que cómo vio el carcelero este milagro tan grande que no se le había arrancado ni un preso, siendo que estaban las puertas de llegar y salir. Pero era el propósito de Dios que estaba ahí, ¿cierto? Y dice que el carcelero se convirtió al Señor. Él y su casa se convirtieron al Señor. Por eso que, hermana, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio para salvar almas, era para salvar al carcelero y su familia, hermana, porque vio el poder que Dios hizo con todos los presos, que nadie se arrancó, nadie, todos ahí, porque claro, que se abrieron las cadenas, entonces era para salir. Pero no era así, y ahí, hermanas, vemos otro milagro también, que se convirtió el carcelero con toda su familia, y vemos que Pablo siguió predicando su ministerio y siguió abriendo iglesias, porque esa era la misión, para eso el Señor lo había llamado, para predicar el Evangelio, para ser un misionero del Señor. No, ya no era para perseguir los cristianos, sino que era para salvar almas, y rescatar almas del mundo, almas que no tenían esperanza, pero con las predicaciones del apóstol Pablo se convirtieron mucha gente. Y dice que también él hizo sanidad, porque el Señor lo usó en grande manera a este siervo de Dios. Y dice que él predicó, sufrió, también a él lo querían matar. Y dice que sus discípulos lo tomaron con una canasta y lo pasaron al otro lado, ¿cierto? Para que no lo mataran, porque si lo mataban, tenía que seguir predicando el Evangelio hasta cuando Dios lo tenía destinado. Pero él predicó el Evangelio, no le importaba su vida, no escatimaba su vida, sino que él seguía predicando este Evangelio. Y dice que cuando ya predicó el Evangelio, dijo, ya he peleado la batalla, he peleado la batalla, ¿cierto? Él ya había cumplido al Señor el ministerio, lo que Dios le había mandado, de predicar este Evangelio, y se salvaron muchas almas. Y vemos, hermanas, que estos patriarcas tuvieron una muerte horrenda, pero él feliz sufrió por la causa del Señor. Sufrió mucho por la causa del Señor. Ahora, ¿qué nos trae ejemplo a nosotros? Que debemos de seguir adelante, debemos de terminar esta carrera como lo hizo Pablo, ¿cierto? Y por lo demás me está guardada la corona de la vida eterna. Y no solo a mí, sino a todos. Y todos nosotros, los que creemos en el Señor, los que somos sus hijos. Y dice que ahí ellos
los patriarcas morían tenían una muerte horrenda, pero ellos morían en la carne, pero iban a vivir en la vida eterna, ¿cierto? Entonces vemos, hermana, por el ejemplo de este mártir Esteban, dice que fue apedreado, murió apedreado, pero él dice, yo veo, mientras los apedreaban, yo veo los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque iba a una vida mejor, pues, hermano, iba a una vida mejor, a una vida eterna, a estar con el Señor. Entonces, por eso, hermano, que debemos de seguir este ejemplo, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Claro que nunca vamos a ser como el apóstol Pablo, nunca. Pero con la ayuda del Señor estamos en este evangelio, santo de seguir las pisadas del Señor y seguir predicando. Claro que hoy en día ya no se puede predicar en las calles, pero siempre el Señor da la oportunidad de hablar de persona a persona y ahí hablarle del Señor, hablarle de la misericordia del Señor, para que porque la gente necesita al Señor en sus vidas. Entonces ahí uno tiene que, como nosotros tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor para hablarle a los demás, a la gente que no tiene conocimiento, a la gente que no conoce a Dios. Y por eso que nosotros somos instrumentos, como era instrumento el apóstol Pablo en las manos del Señor. Nosotros también tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor y hablar de este evangelio y no callarnos, dice, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces el Señor nos ayude, hermana, a seguir este ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto? Tratamos de hacerlo, pero el Señor nos ayuda a seguir adelante y afirme nuestros pasos y alabar al Señor en las buenas, en las malas, en las pruebas, en las penas, en las alegrías, todo por alabar al Señor, porque el apóstol Pablo, preso en la cárcel, alababa al Señor, igual alababa al Señor. Entonces el Señor nos dé la fortaleza para seguir este evangelio que nos ofrece la vida eterna. Hermana, en esta tarde, esta es la palabra del Señor, ha sido entregada, que el Señor grabe en nuestra vida esta palabra y que haga siendo vida en nuestros corazones. Vamos a orar un poquito. Señor Jesús, gracias le damos por este consejo de su palabra. Ayúdenos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Ayúdenos, Señor. No vamos a ser, Señor, igual como el apóstol Pablo, pero tratamos, Señor, de seguirle a usted, Señor. Padre eterno, tratamos, Señor, de cumplir, Señor, en algo, en parte su palabra, Padre mío. Ahora bendiga a cada hermana, a cada dorca que está escuchando este mensaje y sea bendiciéndole, Señor, en todo momento. Se lo pido en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.